Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias en esta noche, queremos bendecirte, declarar, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Proclamar que tu Espíritu Santo en nosotros, Señor, nos dirige y nos lleva, Señor, a nuevos niveles contigo. Que tu Espíritu Santo nos dirige a toda verdad, que busca en el corazón del Padre y nos revela en nuestro corazón. En esta noche, Señor, declaramos que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu se sujeta a ti. Y declaramos en el nombre de Jesús tu gloria, tu presencia, ministrando a cada persona. Amén. Abriendo los ojos del entendimiento. Amén. Trayendo una circuncisión al corazón. Sí, Señor. Para la gloria de tu nombre. Amén. En Cristo Jesús. Amén. Ok. Estuvimos hablando la semana pasada sobre quién quiere iniciar. ¿Qué aprendimos la semana pasada? ¿Ah? Efesios 4. Efesios 4, que más o menos inicia el pastor diciendo de qué hablamos y luego dos personas más. De la gracia, palabra caris, hablamos de la palabra don, hablamos de la palabra medida, la implicación que tiene cada una de ellas. Gracia es un regalo, pero específicamente tiene que ver con un regalo que se afecta interiormente y que se va a mostrar en el exterior. Tiene que ver con Cristo, la persona de Cristo, que está impactándonos interiormente. El don es un regalo de Cristo, que tiene que ver con un ministro o con una persona específicamente. Y la medida tiene que ver a lo que yo estoy expuesto, el tamaño de lo que yo estoy expuesto, que tiene que ver específicamente algo que es muy ancho, que es muy alto, que es muy profundo, que es muy largo. Amén. ¿Alguien más? Hermana. Sí, bueno, no el domingo, tiene que hablar hoy. Que nosotros, la dignidad de una persona, tienes que estar seguro en quién eres, y si no sabes, pues encontrar quién eres para poder, Amén. poder funcionar. Que la gracia está medida, cada individual tiene una medida distinta conforme como la gracia de Dios, pero también la búsqueda, la entrega y la que quiere uno conocer y seguir a Dios. Amén. Amén. La importancia de la identidad es algo clave y sobre todo en este tiempo. ¿Quién más? Leslie. ¿Algo más que te llamó la atención? Experiencial. Amén. La palabra experienciar no la usamos en español, es una transliteración del inglés, pero en español decir experimentar tiene que ver con ensayo y error y no es lo que queremos decir, pero es más bien poder vivir lo que cada experiencia en Dios. Entonces por eso yo hago siempre esa transliteración experiencial. Hermano Efraín. En cuanto a la expresión de la identidad, bueno, yo me limité más a escuchar poco, estaba tan intrigado por la profundidad en que se dio la clase que como que me sentía así como flotando, el hecho es que cuando uno se sobreestima, como que hace que los demás se incomoden, pero cuando se desestima,
malinchismo o competencia. Estoy hablando de cuando los que me rodean notan que me valoro, se incomodan. Pero si dejo que me permitan como caminar con la mirada, como desestimándome a mí mismo, se aprovechan más feo, sacan mayor. De manera que cuando la Biblia habla de que cada uno de nosotros piense de sí como es debido y no más de lo que es debido, en realidad le está dando libertad para que los avances nuestros sean notorios a los demás. Cuando Pablo le dice a su alumno que mientras que él llega se ocupe de la lectura y de las cosas espirituales para que tu aprovechamiento sea notorio a los demás, tienen que descubrir los demás que uno no es cualquier pedazo de ladrillo seco, que Dios ha depositado en uno cosas que son de provecho para ellos. Todos los logros que yo he obtenido me sirven a mí, obvio, pero los más beneficiados de mis logros son los demás. Yo voy por la vida, espiritual o materialmente, siendo de asistencia o de asistente a los demás en las cosas espirituales, como en las materiales, en lo que me es posible. De manera que la forma en que yo me valoro, la forma en que yo me descubro mi identidad plena en Cristo, al final salen más beneficiados otros que ni que yo mismo. Pablo decía en cuanto a su persona, decía él, bien que me gustaría estar presente con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. De las dos cosas estoy puesto en apuro, pero a ustedes les conviene más que yo esté vivo. Hay mucha gente que le convenimos más nosotros vivos. A la mayoría de gente nosotros les somos más necesarios. Amén. Nuestras presencias son más útiles a ellos que a nosotros mismos. Amén. Así me identifico. Yo me veo a veces como que me pongo a imaginarme a mí mismo y yo me veo allá como con grado de militar, con muchas barras, con muchas estrellas, con más de una. Amén. Yo me veo así en las cosas espirituales y digo yo, a los que me rodean les doy útil mientras camino. Amén. Ahora bien, ¿hay alguien más antes de que empecemos? Allí donde quedamos, vamos al punto 2, dice, cuando hablamos de revelación estamos hablando de secretos. ¿Ok? Quiero que empecemos este punto porque fue interesante, y como pudimos desglosar la semana pasada, Efesios capítulo 1, y yo les hacía un reto, que tomaran este pasaje y lo empezaran a orar sobre sus vidas. ¿Cuántos lo hicieron? ¿Cuántos empezaron a orar este pasaje sobre ustedes, sobre sus hijos? Este pasaje es una oración que debemos hacer por la iglesia. Yo he estado orando por la iglesia de esta manera, que la revelación venga e impacte los sentidos de la vida de la iglesia. Ahora, cuando estamos hablando entonces de revelación, se refiere específicamente a secreto. Recuerden que hablábamos de que revelar es desnudar, destapar, traer a la luz las cosas. Miren ese pasaje de Deuteronomio 29:29, pasen adelante. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Fíjense eso. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Miren por qué la revelación es importante. La semana pasada veíamos cuando Pablo decía, yo oro para que ustedes reciban revelación en el conocimiento de Cristo. Estamos en la página 4, creo. 7. Revelación en el conocimiento de Cristo. Y luego aquí Moisés nos está diciendo que los secretos son de Dios, le pertenecen a Él. Ahora, no se olviden que Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes reciban el secreto revelado, ¿verdad? Entonces, Moisés está diciendo, cuando está secreto, todo lo que es secreto, le pertenece a Dios. Pero lo revelado, y empieza a dar la razón de la revelación, dice, la razón de que la revelación nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos es para que, fíjense ahí, cumplamos todas las palabras de esta ley. Quiero que lo empieces a ver de manera práctica.
En el área donde tú no tienes revelación, en esa área caminas en desobediencia generalmente. En el área donde no hay iluminación en tu vida, en esa área normalmente nosotros caemos con respecto a obedecer a nuestro Dios. Aquí Moisés lo está diciendo claro, la revelación, las palabras reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Ahora me gusta porque dice, la razón, les vuelvo a decir, para que cumplamos. Y quiero que lo veas de esta manera. La revelación entonces, si la palabra revelada o el secreto revelado es para que nosotros podamos obedecer a Dios, entonces la revelación, la razón de ser, la función de la revelación, porque Pablo está orando para que recibamos revelación en 3 áreas, fue lo que veíamos la semana pasada, ¿verdad? Revelación en quién soy, mi identidad, revelación en la herencia que tengo en los santos y la revelación de lo que del poder que el Señor me entregó. Veíamos eso la semana pasada. Hoy yo quiero ver la revelación desde la perspectiva de la habilitación para nosotros poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Vuelvo a recapitular. En Efesios capítulo 1, Pablo dice, tú necesitas revelación en 3 áreas. La identidad, mi relación o mi lugar asignado en el cuerpo de Cristo y el poder que tengo disponible para mi vida. Ahora Moisés me empieza a decir que la razón por la cual la revelación es para nosotros y para nuestros hijos es para que podamos caminar y obedecer la palabra de Dios. Pero esa frase se traduce en que me habilita para yo poder caminar en el propósito para el cual yo nací. ¿Entienden? Porque fíjense lo que ha pasado. Y justamente hoy yo estaba pensando en esto esta tarde que quise ir más profundo en el tema y no sé, algo pasó con mi computadora, por cierto, ¿viste? Como que se le metió un virus. Pero bueno, volviendo aquí. Pensando en cómo nosotros hemos hecho de las frases en la Biblia un cliché religioso. Por ejemplo, si yo hablo de santidad, la mayoría de nosotros inmediatamente traduce santidad en una manera de vestir, en una manera de peinarse, ¿verdad? Inmediatamente. Si yo le digo, por ejemplo, vamos a tomar Leslie, no estás caminando en santidad. Muy probablemente, si es una muchacha que ha estado poco expuesta a enseñanzas como la mía, lo primero que va a decir es que se va a ver y va a decir, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué luce mal en mí? Porque nosotros acomodamos santidad a una manera externa. Estoy hablando en general, aunque usted no venga de iglesias pentecostales. El concepto religioso de santidad lo hicimos externo. Igualmente, cuando decimos de obedecer la palabra de Dios, inmediatamente nosotros todos van a tener que bajarle a los celulares, por favor, porque se daña la grabación. Todos nosotros, cuando hablamos de obedecer a Dios, generalmente estamos hablando, entonces, cuando decimos hay que obedecer la palabra de Dios, inmediatamente nos vamos a los 10 mandamientos, hay que venir a la iglesia tantas veces a la semana, tenemos que orar tantas veces a la semana, ¿sí me entienden? Lo llevamos a cosas y nos olvidamos que la palabra es Cristo. Cuando está diciendo aquí Moisés que el secreto de Dios que es revelado a nuestra vida nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para que, fíjense, lo vuelvo a decir, para que podamos caminar. La semana pasada yo usaba esa palabra y les decía que me gusta porque aunque no se usa en español, sí en inglés me parece importante, que dice experienciar. Cuando yo puedo hacer de la voluntad de Dios una experiencia diaria y no una oración que yo me aprendo de memoria para tratar de vivirla al pie de la letra, porque eso es religión. Pero experienciar la palabra de Dios, que es la persona de Cristo en mi vida. Amén.
Yo sé que están llegando y apenas están empezando a calentar motores, pero vamos a meternos. Estamos ahorita en el pasaje de Éxodo, estamos viendo Deuteronomio 29:29, y estamos hablando, porque estoy haciendo la conexión de que la semana pasada estudiamos la revelación desde la perspectiva que Pablo insiste que la iglesia tiene que tener revelación en 3 áreas. Voy a recapitular. 3 áreas: identidad, tu lugar asignado para tener una relación adecuada con el resto del cuerpo de Cristo, y el poder que está a tu disponibilidad. Estudiábamos Efesios capítulo 1 del 15 en adelante. Ahora quiero ver la revelación, la razón de la revelación. Y aquí Moisés dice que la razón por la cual la revelación es para nosotros es porque me hace caminar. Con ella yo puedo caminar obedeciendo los mandatos de Dios. Amén. Y yo les decía, eso si lo traducimos para hoy, lo que está diciendo es que la revelación te habilita a ti a caminar para poder lograr tu destino en Dios. Es lo único que te habilita. Y decía que en las áreas donde tú no tienes revelación en tu vida, porque recuerda que la verdad, que es un todo, una persona, nosotros no tenemos la capacidad, humanamente hablando, de que cuando recibimos a Cristo, ¡pam!, se nos prendió el bombillo y todo se iluminó. Eso no es así. Porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es ilimitado y nosotros somos limitados. ¿Me está entendiendo? Él vive en la esfera de la eternidad y nosotros vivimos en la esfera del crono, de lo que no es eterno. Entonces, fíjense lo serio que nosotros enseñamos. Nosotros dijimos que como la Biblia dice, conoces la verdad y la verdad te hace libre. El día que llegas a Cristo y dices, yo acepto a Cristo como mi Salvador, ese día soy libre. Nosotros simplificamos una verdad tan profunda en algo tan que no le entre en la cabeza a nadie, porque nadie se hace libre de un día para otro. Y lo que está diciendo allí es que la verdad que tú conoces es la verdad que te libera. La verdad en un área de tu vida que tú conoces, que tú experiencias, déjeme seguir transliterando del inglés, es el área donde tú eres libre. Si yo tengo problemas de enfermedad, yo recibo a Cristo como Salvador, pero recibirlo como Salvador no me hace inmediatamente sano. Yo necesito conocer, tener una revelación de Jehová Rafa, de Jehová el sanador, de Jesús el sanador. ¿Me está entendiendo? El que yo vengo a Cristo inmediatamente nos sana mis heridas de rechazo que viví cuando yo era niña y me abandonó mi mamá o me abandonó mi papá y todo el mundo me daba de punta de pie. El venir a Cristo no me sana inmediatamente, porque si eso fuese así, tuviésemos iglesias perfectas. Pero ¿cuál es el problema que tenemos en las iglesias? Que la gente acepta a Cristo, y no estoy diciendo que lo está aceptando de mentira. Yo sí creo que la gente es sincera. Yo creo que realmente la gente tiene deseos de caminar en el Señor. Pero la sanidad en todas las áreas, cuerpo, alma y espíritu, es un proceso. En Apocalipsis capítulo 22, cuando está hablando acerca del árbol que produce un fruto cada año, y dice, y las hojas de ese árbol son para medicina. La palabra medicina que se utiliza en el griego en Apocalipsis capítulo 22 tiene que ver específicamente con terapia. De hecho, es la palabra en griego de donde viene nuestra palabra terapia. Cuando yo leí eso, cuando me fui al original en una ocasión que estaba haciendo un estudio, para mí fue revelador. ¿Por qué? Porque yo vengo de una iglesia donde se ministraba en cierta manera a culpabilidad. Cuando tú no estabas caminando, por ejemplo, si tú estabas enfermo, lo que se enseñaba era que estabas bajo maldición, que si tú tenías problemas financieros, estabas bajo maldición, que si tú tenías, o sea, todo era una maldición. ¿Entienden? Entonces eso ministra condenación. Y llega el momento en que cuando dicen hay alguna petición para oración, la gente no quiere ni decir la petición, porque sí o no, porque lo que dice, entonces van a empezar a señalarme porque estoy en maldición. Yo sé de lo que estoy hablando, hermanos, porque no se olviden que yo tengo toda la vida en la iglesia. Y cuando yo pude estudiar en Apocalipsis 22, esa palabra no es la palabra sanidad milagrosa, inmediata, sino la palabra terapia. Eso produjo liberación en mi vida.
Eso trajo liberación a mi vida de un paradigma que me decía a mí que si no era inmediato, el Señor no estaba allí. Entonces yo pude empezar a ver incluso la liberación en la vida de la gente como un proceso y ya no como un acto de 12 horas donde uno dejaba a la gente casi media muerta sacándole los demonios porque todos tenían que salir el mismo día. La persona no estaba preparada para una situación física de esa manera, emocional, ni tampoco espiritual, no tenía toda la palabra para sostenerla. Y cuando la persona recaía, entonces decíamos, es que no aceptó a Cristo de verdad. Y ministrábamos más culpabilidad. Lo que quiero es que cuando aquí está hablando de revelación, la revelación produce en nosotros una habilitación para obedecer la palabra de Dios. Y la revelación es gradual, como la estábamos viendo la semana pasada. Es progresiva, porque nosotros, no porque Dios no quiera revelarse a sí mismo a nuestras vidas completamente, sino porque nosotros no tenemos ¿cómo se llama eso? La capacidad el disco duro, pues, para almacenar toda esa revelación, que es infinita. Nosotros somos finitos. Amén. Ahora sí estamos captando. Estamos allí. Ahora fíjense. Estamos diciendo que Moisés decía, el secreto es de Dios, pero lo revelado es para mí, para mis hijos, para yo caminar. Daniel 2:19, ¿qué dice? Daniel estaba en una situación. Si no reciben la revelación, se mueren todos los que estaban al frente de todos los magos, todos los astrólogos y todos los profetas, todos los que estaban allí en el reinado. Y dice, el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Verso 22 del capítulo 2 de Daniel. Dice, fíjense cómo es que Dios revela los secretos. Recuerden que estamos haciendo la unión. El secreto le pertenece a Dios. Lo revelado a nosotros y a nuestros hijos para caminar. Pero Daniel dice, el secreto me fue revelado. Y da la razón en el verso 22. Dice en qué consiste, qué es el secreto. Dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y luego dice en el verso 30. Por eso me gusta que tengan la Biblia. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Ahora Daniel está usando la misma palabra secreto y le está intercambiando por un misterio. Amén. No se olviden que en el Nuevo Testamento nosotros tenemos un nuevo ingrediente, porque Pablo ahora agrega un nuevo ingrediente a que la revelación en sí misma, si está desligada de algo en Dios, no nos sirve, que es el famoso capítulo 13 de Corintios cuando dice, yo puedo conocer todos los misterios, pero si me falta ¿qué? ¿De qué me sirve? Estamos entendiendo. Por una parte, el mismo apóstol nos estaba diciendo, tú tienes que tener revelación en 3 áreas de tu vida. Si no tienes esa revelación en esas 3 áreas, que fue lo que estudiábamos la semana pasada, tú no vas a lograr nada. Y déjenme decirles que esto es hasta a nivel secular. Una persona que no tiene una identidad clara, no importa que no tenga a Cristo, muy difícilmente va a tener éxito, porque siempre va a hacer las cosas por competencia, por envidia, por tratar de mostrarle a los demás que sí puede. Pero cuando nosotros tenemos nuestra identidad clara, nosotros no estamos probándole a nadie nada. Nosotros somos lo que somos y podemos decir, como dijo Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Y no voy a poner en discusión lo que yo soy. En alguna oportunidad yo daba un ejemplo y decía, si alguien viene, entra una persona aquí y empieza a decirme, tú no eres mujer, tú eres hombre, ¿usted cree que yo me voy a poner a discutir con esa persona? ¿Que usted cree que yo me voy a bajar la ropa para mostrarle mis partes íntimas? No. O sea, ¿por qué me río? Porque yo no tengo que ponerme a discutir algo que es mi esencia, ¿verdad? Lo crea o no lo crea, no cambia mi esencia. Llévalo al problema de identidad. Cuando tú necesitas probarle a los demás
quién eres, validar quién eres, es porque tienes problemas en esa área. Ahora, casi todos nosotros de alguna manera venimos al Señor con ese problema. Si no viviste rechazo por parte de los padres, viviste situaciones traumáticas que te hicieron tambalear en esa área. Y qué bueno que podemos venir al Señor. Y qué bueno que el Señor puede sanarnos en ese sentido. O sea, qué bueno que nuestro Dios conoce la vulnerabilidad del ser humano y está dispuesto a sanarnos. Pero además de sanarme en mi área de identidad, me revela quién soy en Él, entonces me muestra, no solamente tú tienes tu identidad, sino que en tu esencia tú te relacionas adecuadamente porque hay un lugar que te pertenece a ti. Tú tienes un lugar al cual perteneces. Y luego dices, pero además de eso te di el poder para que tú lograras lo que yo quiero. Entonces la revelación viene a nuestras vidas, está diciendo aquí, ¿para qué? Nos está mostrando el misterio. Dice, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Nosotros podemos creer que Dios empieza a traer revelación a nuestra vida porque somos muy sabios, porque somos muy buenos, porque estudiamos mucho, porque no la sabemos toda, porque póngale lo que usted quiera. Dice, no es por eso, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Ahora está dando la razón de la revelación. ¿Lo está entendiendo? Vamos entendiendo. Yo estoy uniendo la semana pasada con mi clase de hoy para que tú puedas ir viendo la hilación, porque no es tener, ¿cómo se dice, Sofía? Revelación por revelación o sabiduría por sabiduría, porque eso no tiene sentido. Sino que aquí él está diciendo la razón es para dar a conocer al rey. ¿Y qué representa aquí al rey? Hablábamos de que cuando miramos los montes, según David dice, yo voy a subir mis ojos a los montes, levantar mis ojos a los montes. ¿Cuáles son los montes? Montes me hablan de lugares de poder, la política, la media, la educación, la religión, el sistema económico, ¿qué otro? Son 7, me he dado 5. Ok, se me fue en este momento. Arte y ciencia. Voy a subir mis ojos a los montes. Y él dice, ok, si miro a la educación, si miro a la ciencia, si miro al arte. Okay. Pero entonces se pregunta, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? ¿De cuál de esos lugares viene mi socorro? Y él dice, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. David no está negando que no hayan lugares de poder, asientos de poder. Dios mismo no lo niega, pero está diciendo, cuando tú tienes revelación, tú entiendes de dónde viene tu socorro. Y aquí está diciendo, ahora, yo te voy a entregar una revelación, pero ¿a quién le entrega la revelación? A gente que está dispuesta a darla a conocer a los lugares de poder y para que entendamos los pensamientos del corazón. Alguien me escribía en una oportunidad y me decía por algunas cosas que ya ustedes saben que yo soy radical, soy fuerte. Entonces me decían que si lo que yo estaba haciendo, que eso era juicio. Entonces yo le decía, estás correcto, claro que se llama juicio. Lo que pasa es que en la mente de la mayoría la palabra juicio la hicieron equivalente a condenación. Si tú vas a la corte, si te llevan a juicio, ¿cuál es la premisa que se maneja? En un sistema justo, por supuesto. Que nadie es culpable hasta que se lo prueben, ¿verdad? Así como, o sea, juicio no significa que tú eres culpable. Por eso es que cuando tú vas a juicio, vas todo asustado lo que estás diciendo, yo soy culpable, yo hice algo. Pero juicio es un proceso donde a través de una metodología se busca si eres culpable o si eres un inocente. Eso es juicio. Juicio es escrutinizar, hacer un escrutinio, buscar, investigar. Escrutar es la palabra. Eso es juicio. Pero ¿qué pasó en la mente de los cristianos? Yo no sé de dónde, porque ni siquiera en la lengua, ni español, ni inglés, ni en ninguna, juicio en ninguna parte es equivalente a condenación. Entonces cuando dicen, tú no puedes juzgar a nadie, en realidad yo entiendo que lo que te están diciendo es tú no puedes condenar a nadie. Y la condenación no es algo que nos pertenece a nosotros.
Pero la Biblia sí dice que el cristiano tiene que juzgar todas las cosas. ¿Lo dice o no? ¿Por qué es que tenemos una iglesia en los últimos siglos caminando en engaño? Porque no tiene la capacidad de juzgar, de pesar, de mirar, de revisar el fruto. No tiene la capacidad, no la desarrolló porque en algún momento en la historia juicio se hizo igual a condenación. Y ciertamente condenación no es el papel nuestro, pero juzgar sí. Porque juzgar es, hermano, si tú no te das a la tarea de juzgar los espíritus, terminas en engaño. Si tú no puedes pesar, juzgar, hacerle escrutinio a lo que se te está enseñando, y no solamente en la iglesia, en todas partes, tú terminas engañado. Entonces, la razón, dar a conocer la interpretación y entender los pensamientos del corazón. En Amós 3:7, el Señor dice a través del profeta, no voy a hacer nada, Jehová no va a hacer nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Este es otro problema que tenemos. Dejamos allí profetas solamente como la gente que opera en el oficio de profeta. Y nos olvidamos que la iglesia tiene una unción profética. La iglesia como organismo. Y quiero que vea esto. Dios no va a hacer nada sin revelarle su secreto. ¿A quién? A esa institución, a ese organismo que Él colocó en la tierra para que fuese juntamente con Él coheredera y que cogobernara. Y no lo va a hacer sin revelarlo a sus siervos, en este caso a la iglesia, como una entidad que tiene una unción profética. Yo definía en estos días, creo que era la clase antepasada, ¿qué es profecía? Profecía es declarar el corazón y la mente de Dios. Implica, sí, hablar de eventos futuros. Implica, sí, conocer algo que está escondido. Pero la profecía en todos los idiomas y en todas las palabras originales, porque son varias palabras que se utilizan, tanto en el hebreo como en el griego, todas tienen que ver con declarar la mente y el corazón de Dios. Eso es profecía. Por eso es cuando le dice el Señor a Jeremías, Jeremías, yo te señalé a ti como profeta a las naciones, pero tú tienes que aprender a sacar lo precioso que está metido dentro de lo vil. Si tú logras aprender esto, si tú tienes maestría en esto, vas a ser como mi boca. A eso es lo que se refiere. Ser la boca de Dios es hablar el corazón y la mente de Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor a Jeremías. Daniel 2:28 dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. O sea, donde yo te estoy llevando es que cuando estamos hablando de sabiduría y de revelación, siempre tiene que ver con cosas escondidas, pero eso tiene una razón de ser. Amén. Quedamos hasta aquí claro. Seguimos. En el Nuevo Testamento hay uno de los acontecimientos para mí más, yo no sabría cómo definirlo a ciencia cierta. Por una parte a mí me parece terrible. Por otra parte me parece, no sé, como injusto. Pero yo quiero que ustedes juzguen. Porque en el Señor Él no es injusto, ¿verdad? Pero yo quiero que ustedes vean esto. Váyanse todos conmigo a Mateo 13. Porque esto es el mismo Jesús hablando. Ahora, si Jesús estuviese dando este discurso en este momento, seguramente le dijeran imperialista, capitalista, que no le importa a los pobres. Porque este discurso es desconcertante. Yo sé que usted lo ha leído, pero vamos a leerlo con esta nueva lupa de la revelación. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué tú le hablas en parábolas? ¿Por qué tú le cuentas cuentos? ¿Por qué tú les cuentas historias? ¿Por qué tú utilizas símiles? Y él respondió y les dice, a ustedes, ¿quiénes son ustedes allí? La iglesia hoy, pero los discípulos en ese momento, ¿verdad? ¿Cuántos eran esos discípulos? Inmediatos 12, y probablemente estaba con él el resto de los discípulos. Puede que sí, 70 más o menos. Por lo menos, que estaban en ese momento los discípulos, refiriéndose, vamos a ponerlo
vamos a ser amplios y a decir que estaban todo ese grupo que le estaba siguiendo, que él después comisionó. Amén. Entonces, ellos le preguntan, ¿por qué tú a la multitud de 5,000, de 10,000, de 15,000 que viene a oírte, tú tomas esta manera de enseñarle, utilizando parábolas, símiles, así como historia? Y él le dice, a ustedes, a mis discípulos, les he dado saber los misterios. ¿Qué veíamos? Que el misterio le he revelado, ¿a quién? A aquellos que tienen la capacidad de traer la interpretación, ¿verdad que sí? Aquellos que tienen el deseo, como digo, el guáramo, ya le iba a decir la otra y yo prometí bajarle. El guáramo de dar la interpretación, sea que sea, porque no se olviden que hay cosas escondidas que son buenas, pero hay cosas escondidas que no están tan buenas. Cosas escondidas que son ricas de saber, pero hay cosas escondidas que no son tan ricas de saber. ¿Verdad que sí? Entonces dice, a los que dan a conocer la interpretación al rey y para que conozcan las intenciones del corazón. Por eso es que los misterios no se les revela a todo el mundo. Y entonces aquí Jesús, en el contexto del Nuevo Testamento, da una explicación bien profunda y dice, a ustedes, a los discípulos, se les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. Oye, este es un capitalista.